No se dirigirán a los ídolos, y dioses de fundición no harán para ustedes. Yo soy el eterno, su Dios. Como hemos estado estas semanas, hemos estado tomando los comentarios de Rashi en la Torá, y esta semana continuamos con los mismos comentarios sobre Rashi. Así es que empezamos. Imagina por un momento esta escena que una persona se pasa 14 horas en el sofá. Tal cual, 14 horas. Y su única actividad consiste en engullir comida rápida, ultraprocesada, mientras desliza el dedo de forma compulsiva por una red social. O sea, un modo zombie total. Un modo zombie absoluto. Tragándose un video corto uno tras otro hasta que literalmente se le nubla la vista. Pero si nos fijamos puramente en la legalidad, esa persona no está rompiendo ninguna norma. El Estado le da luz verde. Nadie va a tirar su puerta abajo para arrestarle por perder su tiempo, o bueno, por destrozar su salud. Es un comportamiento 100% legal. Pero si un manual milenario que tenemos hoy, que es la Torá de Rashi, esa persona podría estar convirtiéndose en lo que los antiguos sabios le llamaban un degenerado con permiso. Este concepto es muy brutal. Esa idea de que el mayor peligro no siempre es cometer un crimen atroz, sino, digamos, corromperse dentro de los cómodos márgenes de lo que es legal. Absolutamente brutal. Y sinceramente, es como si nos hubieran diagnosticado de la dopamina moderna. Así es de que empezamos a descifrar esto. Porque hay mucha tela que cortar hoy. Porque hoy tenemos sobre la mesa el texto que simplemente y simple vista la gente descartaría como un muro impenetrable de leyes arcaicas. La típica reacción de ver un texto antiguo y pensar que ya no va con nosotros. Así tal cual. Hablamos del capítulo 19 del libro Vayikra, Levítico, y específicamente de la Parashá Kedoshim. Y tenemos también los comentarios clásicos que lo acompañan, textos de eruditos como Rashi, Rambam, el Maral de Praga. Así que nuestra visión en este análisis a fondo no es leer esto como un documento histórico o muerto, para nada. Es extraer una clase magistral sobre comunicación, autocontrol y responsabilidad. Y buscar esa explicación general de estas normas, adaptándolas de lleno a los lugares espirituales en esta época. Porque esto lleva a los prejuicios de estar leyendo un código prejuicio religioso que es un tratado del comportamiento humano. Eso es. Así que nuestra misión en este análisis a fondo no es leer esto como un documento histórico muerto, para nada. Es extraer una clase magistral sobre comunicación, autocontrol y responsabilidad. Y buscar esa explicación general de estas normas, pero adaptándolas de lleno a los problemas estructurales de nuestra actualidad. Porque esto es un ejercicio fascinante. Cuando uno se quita los prejuicios de estar leyendo un código religioso, lo que realmente tiene entre manos es un tratado sobre el comportamiento humano. Totalmente es pura tecnología social, o sea, nos ofrece herramientas sorprendentemente precisas para entender cómo se desintegra una comunidad o cómo un individuo pierde su propia voluntad, que es de lo que hablábamos al principio. Pero bueno, antes de saltar directamente a lo que dicen las leyes de este capítulo, repasando las notas, tomamos en cuenta algo rarísimo en el combo: la forma en que se transmitió. El cómo se comunicó este mensaje en primer lugar. Y creo que aquí radica la primera gran sorpresa. Porque
El protocolo de comunicación en el desierto no era precisamente una asamblea caótica donde todo el mundo hablaba a la vez. Era un sistema altamente estructurado, casi corporativo, o sea, muy jerárquico. Nuestras fuentes, específicamente el textos antiguos como Torah, Coamí y Vayikra Rabbah, nos detallan que la transmisión del conocimiento seguía una cascada de información muy estricta. Pues mira, la regla general era esta. Dios le transmitió la enseñanza a Moshe. Ese era el primer eslabón, digamos. Moshe lo recibe primero, luego Moshe se lo enseñaba en privado a su hermano Aarón. Después entraban los hijos de Aarón y Moshe repetía la lección entera. Ahí ya van 3 pasadas. Y una vez que ellos la entendían, se invitaban a los ancianos, que eran los líderes de las tribus. Y Moshe la repetía por tercera vez. Y finalmente se abría a todo el pueblo. Era pues un sistema de anillos concéntricos que se iban expandiendo. Y todo esto tiene una lógica del mundo si uno piensa que es como un profesor universitario que primero da un seminario a sus doctorados para asegurarse de que dominan el material. Y luego esos doctorados ayudan a dar la clase a los 500 alumnos de primero que permiten hacer preguntas, sacar conceptos complejos en petit comité y bueno, asegurarte de que los líderes están bien preparados. Este es un modelo excelente para asimilar conceptos teóricos profundos, porque te permite adaptarte a la pedagogía de nivel de comprensión de cada grupo. Pero aquí es donde nos vuela la cabeza esto, porque en este capítulo 19 de repente se arrumpe esa regla por completo. Se corta de raíz, tal cual. La instrucción divina cambia radicalmente y dice de forma explícita, cito, habla a toda la asamblea de los hijos de Israel. Moshe corta por lo sano con los intermediarios. Los junta completamente a todos a la vez, desde Aarón hasta el último ciudadano. Todos juntos, escuchando al mismo tiempo. ¿Por qué abandonar un sistema pedagógico que funciona tan bien o justo para este capítulo? Pues lo fascinante aquí es el motivo de la estrategia detrás de esta ruptura. Mira, Rashi, que es uno de los exágetras más fundamentales de estos textos, señala algo clave. Señala que esto ocurre porque la mayor parte de las leyes esenciales, o sea, los pilares absolutos que sostienen la convivencia de esa sociedad, depende de esta sección. O sea, que es el núcleo duro de las normas. Pero la verdadera genialidad está en el mecanismo de defensa que menciona la nota al pie número 2 de las fuentes. Enseñar a todos a la vez era en esencia un antídoto contra la desinformación y el fraccionalismo. Porque primero pensaríamos que hablarle a una masa gigante es la receta perfecta para que la gente se distraiga o, no sé, entienda mal las cosas. Esto suena contraintuitivo porque esto es la manera para el juego del teléfono descompuesto, donde el mensaje entra por un oído y sale completamente deformado por el otro. Pero justamente es lo contrario. Piensa en el mecanismo del teléfono descompuesto. ¿Por qué se deforma el mensaje? Porque se pasa de uno a otro, ¿cierto? Exacto, porque la información se pasa en secreto de uno a uno o en grupos aislados. Al enseñar a cada grupo por separado, por muy bien que lo hagas, cabe la posibilidad humana de que un solo grupo concreto se aferre a un error de interpretación. Y si se quedan aislados,
Si ese grupo está aislado debatiendo entre ellos, terminan convenciéndose de que su versión errónea es la verdadera absoluta. Y como no han escuchado lo que se le dijo a los demás, no tienen un punto de contraste, no pueden comparar apuntes, por así decirlo. Pero si juntas a todo el mundo y Moshe emite el mensaje simultáneamente para todos, creas una línea base inquebrantable, una base compartida. La propia comunidad se convierte en un sistema de auditoría y corrección en tiempo real. Si alguien se distrae o entiende mal un concepto crítico, su vecino de al lado le puede corregir. El vecino que es de otra tribu, de otra clase social, pero que acaba de escuchar exactamente las mismas palabras. Sí, del mismo lugar y en el mismo segundo. Le puede tocar el hombro y decirle, oye, Moshe acaba de decir X, ¿no? Si te das cuenta, el peligro de que grupos separados se aferren a un error porque solo hablan entre ellos es exactamente, pero exactamente la anatomía de una cámara de eco moderna en redes sociales. Es totalmente, mira, este es el mismo problema. El algoritmo de hoy hace exactamente lo opuesto a Moshe. Trocea la sociedad en un grupo oscuro, aislado, a ti te da un flujo de noticias personalizadas en tu pantalla, a otra persona le da otro distinto y a otra persona otro distinto. Y nos encierra con personas que piensan igual que nosotros, creando burbujas herméticas. Tal cual acabamos consumiendo realidades distintas y generando fake news, porque sencillamente perdemos esa verdad compartida. ¿Acaso es esta una estrategia ancestral para establecer una línea a base de verdad en una sociedad? Esta es una analogía perfecta de cómo funciona la fragmentación social actual. Lo que nos está diciendo este texto milenario es que puedes debatir los detalles filosóficos finos en grupos separados. Lo accesorioso se debate en privado. Pero las reglas básicas del juego, los valores formacionales de la sociedad, no pueden dejarse a merced de interpretaciones fragmentadas. Al emitir el mensaje a todos a la vez, Moshe está estableciendo un concepto de consenso sobre la realidad. Sin ese consenso, todo se desmorona. Exacto. Sin ese concepto básico, cualquier civilización colapsa bajo el peso de sus propias divisiones internas. Entonces tenemos ahora a toda la población reunida, no hay intermediarios y Moshe tiene la atención completa de todo el mundo para avanzar a una base de toda la Torah escrita. ¿Y cuál es el gran mensaje? El texto dice, santos serán, o en hebreo, kedoshim tihiu. Y vamos a ser sinceros, cuando leemos esto por primera vez, nos resopla, nos mueve todo, pues porque escuchar santidad hoy en día ahuyenta a muchísimas personas. Viene con mucho equipaje histórico y religioso. Suena a algo inalcanzable. Suena a algo completamente impráctico. Te imaginas a monjes viviendo en aislamiento en una montaña, personas con auras místicas que levitan y que no interactúan con el barro del mundo real. ¿Sabes? La típica imagen del postal antiguo. Y uno piensa que si estás intentando dar leyes esenciales para que una sociedad funcione día a día, en el mercado o en la calle, ¿por qué usar un término que es tan pasivo y tan desconectado de la realidad actual? Bueno, porque nuestra difusión moderna de santidad está muy corrompida por siglos de arte y renacentista y bueno, de conceptos asépticos. El texto hebreo destruye por completo esa imagen etérea. Entonces, ¿qué significa realmente? Si analizamos la raíz lingüística de la palabra, que es la raíz kadoshim, nuestra nota número 4 aclara que no tiene nada que ver con auras mágicas ni con levitar. Significa
pura y simplemente un estado de separación. O sea, ¿separación en qué sentido? ¿Separarse físicamente de la sociedad y vivir en una cueva? No, ¿qué va? Es separarse de lo profano, de las conductas que degradan al ser humano. Es, digamos, establecer una barrera. Rashi aterriza esta maravillosamente conectando esta orden con el capítulo justo anterior. ¿Qué pasaba en el capítulo 18? Pues el capítulo 18 detalla una lista exhaustiva de unas relaciones ilícitas y de promiscuidad sexual. Rashi argumenta que ser santos significa construir un cerco cuadrado alrededor de tus instintos para no caer en esas conductas desordenadas, que el texto ya ha marcado como dañinas o bajas. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Si la raíz de la palabra significa separación o poner un límite entre una cosa y otra, eso convierte la santidad en un acto extremadamente pragmático. Muy de andar por casa, sí. No es sentarse a meditar compasivamente bajo un árbol. Es la acción de gestionar tus propios impulsos en el día a día. Es decir, veo esto que es dañino y activamente me separo de ello. Pongo una barrera. Así debería de ser. Si conectamos esto con el panorama general, lo que está exigiendo el texto es autogestión pura y dura, autocontrol. La santidad judía, tal como se plantea aquí, no requiere que huyas del mundo material hacia un monasterio. Requiere que interactúes con el mundo, que hagas negocios, que tengas familia, que vivas una vida normal. Sí, pero manteniendo límites férreos que tú mismo te impones frente a los instintos más básicos. Es una postura de dominio propio continuo. Rashi dice, aléjate de las cosas que explícitamente se consideran malas o destructivas. Tiene toda la lógica. Es la lectura más directa. Pero, siguiendo con nuestras fuentes, llegamos a un punto que sinceramente nos puede dejar totalmente descolocados. Porque entra en escena el personaje pesado igual, el Ramban, que aparece en la nota 6. El Ramban lee el mismo versículo del Santo Serán, Kedoshim, y llega a una conclusión completamente distinta y podría decirse infinitamente más completa de aplicar en la práctica diaria. Porque si entendemos bien, el Raman argumenta que ser santo no trata solamente de evitar lo que está prohibido explícitamente. Él dice que esta orden va dirigida a cómo nos comportamos con las cosas que sí están permitidas. Espera un momento. Nos está diciendo el texto que clasifica como un fallo ético algo que la misma ley permite expresamente. O sea, esto nos suena muy contradictorio. ¿Cómo puedes equivocarte o hacer algo mal haciendo algo legal? Pues esa es precisamente la brillante del análisis del Rambam. Él introduce el concepto de moderación y sobriedad dentro de lo lícito, de lo permitido. El Rambam advierte que es perfectamente posible seguir la letra de la ley al pie de la letra y al mismo tiempo traicionar por completo el espíritu de esa misma ley. Él acuña una frase que es un dardo al corazón de la naturaleza humana. Habla del peligro de convertirse en un degenerado con permiso de la Torah. Un degenerado con permiso de la Torah. Sí, tal como lo oyes. Así lo decíamos al principio con la mejor descripción de excesos modernos que hemos escuchado antes. En esta época pongamos el ejemplo clásico que se debatió durante siglos, la comida. Las leyes dietéticas judías en Kashrut prohíben ciertos animales, como el cerdo, y permiten otros como la vaca siempre que se preparen de cierta manera. El Raman dice, imagina una persona que jamás en su vida ha tocado un trozo de comida no kosher. O sea, un ciudadano modelo según las normas,
todo lo que come tiene el sello de máxima aprobación legal. Pero esa persona se pasea el día entero atiborrándose de carne kosher y bebiendo vino kosher en cantidades industriales. Legalmente, su expediente está inmaculado. Ningún tribunal humano puede castigarlo, pero moral y éticamente se ha convertido en un esclavo de sus apetitos. Se ha corrompido con el beneplácito de la ley. El Maral de Praga añade esa capa extra en las fuentes diciendo que la santidad es precisamente dominar lo material, no dejarse arrastrar por el deseo físico, incluso cuando técnicamente tienes el derecho a satisfacerlo. Así es, porque si tu única regla moral es bueno, lo que no está prohibido es obligatorio hacerlo al máximo, pues acabas destruyéndote por dentro. Es que, fíjate, si piensas en la persona que describíamos al inicio de la narración, que se pasa 14 horas haciendo doom scrolling o consumiendo comida basura sin parar, esa persona es el degenerado con permiso definitivo del siglo XXI, tal cual el equivalente moderno perfecto a la tecnología y el consumo rápido están diseñados para explotar completamente este vacío legal que habla el Rambam. El Estado no puede regular cuántos videos cortos ves, ni cuántas horas pasas comparando tu vida con la de extraños en Internet. No hay una ley contra eso. Nadie legisla tu dopamina. Es 100% legal exprimir tu propia capacidad de atención hasta dejarla completamente seca. Y ahí reside la trampa tan insidiosa del mundo moderno. La hiperestimulación lideralizada. Cuando el Rambam escribe esto, se da cuenta de que la civilización no solo colapsa con la gente comete crímenes flagrantes. Claro, no hace falta llegar a eso. Colapsa cuando el individuo pierde el control a sí mismo dentro de su propia casa, haciendo cosas legales. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Hoy en día, porque este capítulo nos está ofreciendo es literalmente la argumentación fundamental para un detox de dopamina. Una guía de supervivencia nos está diciendo la verdadera libertad cuando la agencia personal, esa santidad pragmática de la que hablábamos, consiste en saber decir basta cuando tienes todo el derecho del mundo a decir más. Es ponerte un cerco a ti mismo frente a la abundancia permitida, porque te devuelve la responsabilidad. No eres solo una pieza pasiva que cumple reglas dictadas desde arriba, sino que eres el arquitecto de tu propia construcción. Eres tú el que marca la línea. El problema, claro, es muy, muy difícil. ¿Cómo garantizas que una comunidad entera activa esta legislidad y esta ley cuando la ley misma no puede castigar este proceso? Y eso nos lleva constantemente a lo que nos lleva el detalle más alucinante de todas nuestras fuentes de hoy. Porque claro, si el Estado permite algo, el único policía que queda eres tú mismo frente al espejo. Y eso a veces no es suficiente. Exacto. Porque entonces, ¿cómo sobrevive una sociedad con reglas más profundas si dependen del honor de cada persona individual? El versículo 19.3 dice que habla sobre respetar a los padres, un clásico. Y la nota 12 revela una peculiaridad que si fuéramos editores modernos del libro, la habríamos corregido con bolígrafo rojo pensando que era una equivocación muy catastrófica en la imprenta. El choque gramatical del versículo. El texto en español suele traducirse como cada hombre deberá respetar a su madre y a su padre. Suena a una norma familiar básica, sin misterio. Una frase sencilla, pero en la nota 12 desmenuza el hebreo original y resulta que la frase arranca con un sustantivo en singular, ish, que significa hombre o cada individuo. Pero asombrosamente, la frase termina con un verbo conjugado en plural, tirao, que significa respetarán. Una mezcla rarísima. Es decir, la traducción literal sería algo así como
cada hombre respetará. Singular y plural chocando de frente en la misma oración. Es que en cualquier otro documento sería un simple error de concordancia gramatical y punto. Pero en la exagéresis bíblica, en textos analizados por Rashi, las anomalías nunca son errores. No dan puntadas sin hilo. Nunca. Son características de diseño puestas ahí a propósito para llamar la atención en un lugar filosófico. Esta atención da fuerza para responder a la pregunta de cómo se sostiene una sociedad. ¿Por qué mezclar deliberadamente el individuo y el colectivo en la misma unión? Esto plantea una pregunta importante del esfuerzo y responsabilidad. Rashi señala que esta música que la Torah está dirigiendo a cada individuo hacia una realidad absoluta, pero tratándolo en el mismo instante como una pieza inseparable del destino colectivo. Pensemos en lo que es el respeto a las generaciones anteriores, que es justo el ejemplo que usa el versículo. Cuidar de unos padres ancianos o sostener las tradiciones de la comunidad es algo que la comunidad nadie puede hacer por ti. Totalmente. No existe un ministerio del respeto familiar al que puedas llamar. Eso es algo que ocurre a puerta cerrada. Eres tú, el individuo en singular, madrugando para ayudar o mordiéndonos la lengua en una discusión familiar acalorada. El esfuerzo siempre es Ish. Es el hombre en singular asumiendo la carga de forma individual y completamente privada. Sin embargo, aquí está la clave. El impacto real de esa acción solitaria, ya sea la salud de la estructura familiar o la estabilidad emocional de toda una sociedad, solo se materializa en el conjunto. Se experimenta en plural si cada individuo no es o no suma su parte a un nivel micro, el tejido social a un nivel macro simplemente se deshilacha. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches, depende de donde nos veas y el horario. Esta semana nos toca la parashá Kedoshim y dice el Eterno habla a Moshe para decir, habla a toda la asamblea de los hijos de Israel y les dirás, santos serán, porque santo soy yo, el Eterno su Dios. Cada hombre deberá respetar a su madre y a su padre y deberán guardar mi Shabbatot. Yo soy el Eterno, su Dios. Ahora, ¿qué pensarías si te dijera que la primera advertencia registrada contra el consumo compulsivo de redes sociales, el famoso doomscrolling, y las dinámicas de las familias tóxicas, pues no fue escrita por un psicólogo moderno en cualquier compañía? Esto sería una provocación realmente, totalmente. De hecho, ni siquiera es de este milenio. Está escondida en las páginas de los textos más antiguos que estamos tocando. El capítulo 19 continuamos con él en Levítico y plantear esto es casi un choque frontal, porque solemos asumir que la antigüedad es sinónimo, digamos, de una desconexión total con nuestro día a día actual. Siempre nos imaginamos códigos legales, ahí polvorientos, reglas sobre agricultura antigua o más, como si la naturaleza humana de aquella época fuera de alguna manera fundamentalmente distinta a la nuestra. Pero cuando empezamos a escarbar en las fuentes que tenemos hoy sobre la mesa, para esta inmersión a fondo, esa ilusión de distancia temporal, se desmorona por completo, se cae a pedazos. Nuestro objetivo con este análisis es continuar con el capítulo 19 en Levítico, pero no de forma aislada. Lo vamos a leer a través de la lente y continuamos con los clásicos, que es donde está la verdadera línea, incluyendo las notas de pensadores que continuamos con Rashi y el Talmud. Y lo que sale de esas notas al margen, de verdad es que no es un texto religioso distante, es que este es un manual de terapia familiar, un tratado sobre los límites personales y una crítica feroz a la economía de la atención. Y el genio de estos comentaristas clásicos
radica precisamente en que se niegan a quedarse en la superficie del mandato. O sea, no se conforman con leer una ley y decir, bueno, hay que decir esto porque sí. Claro, el típico porque lo digo yo. Al contrario, ellos analizan la ley humana que hace necesaria esta ley. Nos explican por qué las personas actuamos como somos y que todas estas normas están diseñadas como un andalaje para corregir nuestros instintos más problemáticos. Pues empecemos por la familia, porque el texto entra directo a la yugular de la psicología en el hogar. El versículo que abre nuestra discusión, que textualmente dice: a su madre y a su padre deberán respetar. A simple vista parece la típica norma de obediencia, ¿no? Pero los comentaristas detectan una anomalía enorme aquí, porque en los famosos 10 mandamientos la orden es: honra a tu padre y a tu madre. El padre va primero. Este es un detalle fundamental. Sin embargo, en este texto de Levítico, de repente se invierte el orden. Pone a su madre y a su padre. Este es un cambio sutil, pero está cargadísimo de intención. Y pensadores como Rashi se detuvieron precisamente en este pequeño detalle. No se les escapaba ni una. La explicación que ofrecen, que además está basada en los debates del Talmud, es de una agudeza psicológica tremenda. Argumentan que, por naturaleza, un hijo tiende a sentir un temor reverencial o un respeto innato hacia la figura del padre, mientras que tiende más a amar profundamente a la madre, porque esto lo expresa textualmente: ella lo convence con palabras dulces. O sea, reconocen la clásica dinámica del poli bueno y el poli malo en la crianza de los hijos. Esto es increíble, tal cual, porque incluso hoy en día en muchísimos hogares solemos ver que un progenitor asume el papel de la disciplina estricta y el otro adopta un enfoque pues más permisivo, más afectuoso. Esta es una dinámica universal, sí, pero siendo sinceros, esto generaría dudas. Nos cuesta entender la actualidad de esto en un código legal. Queremos decir, si esto es un comportamiento humano, tan natural y predecible, que un hijo ame más a su madre y respete más la autoridad del padre, ¿por qué forzar un mandato legal para cambiar el orden de las palabras? O sea, ¿no es un poco un ejercicio inútil intentar legislar sobre las emociones humanas? Pues esta sería una objeción muy válida, y es exactamente el punto central que abordan textos analíticos posteriores, como el Curaria, que es una obra clásica de la filosofía judía, y lo que hacen es revelarnos el principio del lector detrás del código. Es que la ley enfatiza precisamente que no surge de forma natural, o sea, lo hacen para hacer contrapeso. Fíjate que el ser humano no necesita incentivos externos para hacer lo que le nace de manera espontánea: amar a la madre o sentir reverencia por la autoridad paterna. Fluían estas casi sin esfuerzo en las estructuras familiares de antes que describe el texto. Esto salía solo, por lo tanto la norma tiene que intervenir para equilibrar la balanza. Insiste en poner a la madre primero en el mandato del respeto, para que la familiaridad de la dulzura no diluyan la reverencia hacia ella. Y por otro lado, pone al Padre en la ecuación del amor en los 10 mandamientos, para que esa autoridad estricta no extinga el instinto. Básicamente se nos pide ir en contra de nuestra propia inercia para lograr una armonía actual. Visto así, tendría todo el sentido del mundo. Asume nuestras carencias emocionales y nos da una estructura. Y una vez que establece que está el respeto simétrico, el texto y sus comentaristas nos obligan a definir en qué consiste exactamente.
Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante para la vida práctica. Porque bajan a la tierra, digamos, los comentaristas clásicos resolvieron esto dividiendo el trato hacia los padres en dos esferas tácticas muy distintas. Utilizan dos conceptos que la verdad a menudo confundimos. Por un lado, el respeto o reverencia, que en hebreo denominan ira, y por otro, la honra, que llaman kavod. Y la diferencia entre ambas no es un simple matiz de diccionario. Son categorías completamente diferentes, es decir, operan en esferas distintas de nuestra interacción día a día. Según las notas que acompañan al texto, la reverencia, el yirá, trata sobre establecer límites, casi de una forma pasiva. Implica cosas como no sentarse en el lugar que el padre o la madre tienen reservado, no hablar en su lugar cuando están en una reunión y algo importantísimo, no contradecirles. Y luego está la otra cara de la moneda. Por otro lado, la honra, o sea, el kavod, es la acción pura y dura. Implica darles de comer, darles de beber, vestirles, ayudarles con el calzado y acompañarles físicamente de un lado a otro. E incluso entran en la logística financiera de todos estos cuidados. Porque claro, es muy fácil decir hay que cuidarles, pero ¿con qué dinero? Y esto se basa en debates legales muy antiguos del Talmud, específicamente en el tratado llamado Baba Metzia. Ahí se disuelve esto diciendo que para proveer sus cuidados materiales, la obligación inicial es usar los recursos o el dinero de los propios padres. Tiene lógica, pero aquí está el peso de la ley. Si el padre carece de medios, el hijo está obligado a poner el dinero de su propio bolsillo, sin dudarlo ni un segundo. Es que no deja cabos sueltos, y además esa red de seguridad económica, hay un apunte sociológico en las fuentes que llama mucho la atención: el tema de género. Explican por qué a veces ciertas órdenes de cuidado se dirigen explícitamente al hombre, y aclaran por qué es que reconocen la realidad histórica de la época. En la antigüedad, una mujer casada estaba ligada en la economía de su marido, totalmente dependiente de él. Esto carecía o ella carecía de la autonomía material para ejecutar esos cuidados hacia sus propios padres de forma independiente. Así que el texto, con una visión increíble, separa la obligación ética, que es universal y aplica a todos, de la capacidad ejecutiva real, básicamente liberando a la mujer de la culpa por algo que socialmente le era imposible cumplir. Es un nivel de realismo sorprendente para la época actual. O sea, te das cuenta de que no viven en una especie de torre de marfil teológica dictando normas imposibles a seguir. Están legislando para personas reales, con limitaciones económicas y sociales reales. Pero si trasladamos esta división entre yirá, el respeto, y kavod, la honra material, al cuidado de nuestros mayores en la actualidad, el diagnóstico de nuestra sociedad sería bastante demoledor. Pensemos en cualquier escena familiar hoy en día. Es facilísimo ver a hijos adultos con toda la buena intención interrumpiendo constantemente a sus padres mayores. La típica escena de el padre empieza a contar una anécdota y el hijo salta: no papá, quita, deja que lo cuente yo, que te equivocas mucho. O la madre dice algo y la hija dice: no mamá, no fue en ese viaje, te estás confundiendo otra vez. Eso, según esta óptica milenaria, es una violación flagrante fundamental a los padres, porque literalmente les estamos quitando la palabra y contradiciendo su narrativa. Absolutamente todo a la honra material, al kavod. Creemos que con pagar la mejor residencia de ancianos posibles o asegurarnos de que tienen la nevera llena en las pastillas organizadas,
pues ya hemos cumplido con nuestro deber. Nos quedamos muy tranquilos. Hemos externalizado el cuidado material, que está muy bien, pero por el camino hemos aniquilado el respeto por su autonomía como individuos pensantes. Es una reflexión durísima, pero muy cierta. Fíjate, si profundizamos un poco más en la raíz etimológica de hebrea de esa palabra, gira, encontramos una lección magistral. El gran pensador Maimónides, en su obra clásica, y también el propio Rashi, aclaran que este temor o reverencia no implican para nada a un miedo paralizante. No se trata de temblar de pánico frente a los padres, no es terror. Etimológicamente deriva de la raíz de ver o mirar. Implica una actitud de reconocimiento, de veneración por la superioridad y el valor vital de esa persona. O sea, se trata de verles totalmente en esta sociedad que idolatra la juventud, la velocidad, la hiperproductividad, devolverles el derecho a la palabra a los padres, su espacio y la dignidad de nuestros mayores